la voz maldita. Tenía 19 años cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Hoy lo recuerdo con un nudo en la garganta, porque aún al repasar cada detalle me estremezco, como si el frío que sentí entonces volviera a envolverme. Mi abuela acababa de fallecer hacía menos de una semana. Su partida nos tomó a todos por sorpresa, aunque su salud había estado decayendo lentamente. Ella siempre fue una presencia protectora en mi vida, casi como una segunda madre. Su ausencia me golpeó tan fuerte que pasaba los días sumida en la tristeza, sin poder apartar de mi mente la idea de que no la volvería a ver. Aquella noche me encontraba en mi habitación, en la segunda planta de la casa. Mi madre preparaba la cena en la cocina, justo debajo de mi cuarto. La rutina de los últimos días se reducía a llantos silenciosos y a un vacío que me costaba asimilar. A pesar de mi dolor, había algo más que me inquietaba y no sabía identificar de dónde provenía esa extraña sensación de desasosiego, como si cada rincón de la casa estuviera cargado de energía contenida. Desde la sala de estar hasta el corredor que conectaba las habitaciones, sentía la mirada invisible de algo que no podía explicar. Mi abuela, en vida, coleccionaba muñecas antiguas. Tenía decenas de esas figuras de porcelana con ojos de vidrio, ropajes victorianos y expresiones frías que nunca pude descifrar. Después de su muerte, mi madre decidió traer algunas de esas muñecas a casa a modo de recuerdo. Yo siempre tuve cierta inquietud con esos objetos inertes. Sus rostros pálidos me generaban repulsión y curiosidad al mismo tiempo. Me producía escalofríos pensar que, cada noche, alguien más me observaba desde algún estante o desde lo alto de un mueble. La colección se instaló en un cuarto contiguo al mío, un cuarto que antes solía ser un estudio, pero que habíamos transformado en una especie de bodeguita improvisada. Aquel día, mientras yacía en mi cama entre lágrimas, de pronto escuché algo que me hizo incorporarme de un salto. El sonido era inconfundible, la voz de mi abuela llamándome por mi nombre, como si viniera de muy lejos, casi disuelta en el aire. En mi mente resonaba su timbre suave pero firme. El corazón me dio un vuelco y sentí cómo se me erizaba la piel. Era un llamado de ultratumba, pensé, pero intenté calmarme repitiéndome que la mente a veces juega malas pasadas cuando uno sufre una pérdida tan reciente. Sin embargo, lo que siguió me dejó helada. Llamé a mi madre desde la cama, preguntándole si seguía en la cocina. Ella respondió al instante, con voz temblorosa, que también había oído algo muy parecido. Se escuchaba igual de asustada que yo. Ese detalle me sacó la idea de la simple alucinación. Bajé las escaleras casi corriendo y la encontré pálida, con la cuchara en la mano, la mirada fija en la pared. Sus labios temblaban levemente, como si quisiera decirme algo, pero no supiera por dónde empezar. Al final, solo pude acercarme y abrazarla. Ninguna de las dos entendía lo que acababa de pasar y esa incertidumbre nos oprimía el pecho. Pensé entonces que tal vez la abuela se estaba despidiendo, enviando un último susurro para hacernos saber que estaría con nosotras. Mi madre opinaba lo mismo, así que intentamos mantener la calma. Pero en mi interior, algo no terminaba de encajar. Esa noche quise dormir temprano. La tristeza y el cansancio me estaban consumiendo, así que cerré la puerta de mi cuarto e intenté dejar la mente en blanco. Sin embargo, el sueño no llegaba y lo único que lograba percibir era un silencio malsano que se apoderaba del lugar. Mi madre se acostó en su habitación, justo enfrente de la mía, y estaba segura de que ella también se debatía entre un mar de dudas y la imposibilidad de conciliar el sueño. De pronto, me pareció escuchar un golpeteo leve en la pared cercana al closet. Era algo tenue, irregular, como un dedo huesudo raspando la madera. Me levanté con cautela y encendí la luz. No había nada allí, solo mi ropa colgada y las cajas que todavía no había desempacado desde la última mudanza de muebles. Toqué las paredes tratando de encontrar algún desperfecto en la estructura, pero no sentí vibraciones ni vi grietas. Apagué la luz, pensando que, otra vez, mi imaginación estaba llevándome al límite. Pero apenas me metí de nuevo en la cama, un golpe más fuerte resonó, ahora en la pared que separaba mi habitación del cuarto de las muñecas. El susto me recorrió el cuerpo, el golpeteo había sido claro,
como si alguien pequeño hubiera golpeado con rabia o un desesperado afán de llamar la atención. Me erguí con el pulso acelerado, deseando que mi madre apareciera para decirme que todo estaba bien, pero no sucedió. Lo siguiente fue peor. Un ruido de objetos que caían retumbó en el cuarto contiguo. Imaginé una de las muñecas de porcelana deslizándose de su estante. Tal vez había cedido la repisa o algún temblor mínimo la había tirado. Sola, llena de miedo, agarré mi linterna y me dirigí a verificar. El pasillo estaba oscuro y la única luz provenía de la rendija que había debajo de la puerta del cuarto de las muñecas, como si alguien hubiera encendido la bombilla desde dentro. Aquel detalle me extrañó todavía más, porque estaba segura de haber apagado todo antes de acostarme. Con el corazón palpitando y las palmas sudorosas, giré el picaporte. Me recibió un ambiente denso, una corriente de aire helado que me hizo temblar. Encendí la linterna y la deslicé por el interior del cuarto. Al principio no vi nada distinto, los estantes seguían en su lugar, las muñecas en sus posiciones habituales, con esas miradas de vidrio que a mí me parecían tan siniestras. Sin embargo, en el suelo, junto a la pared, yacía una de las muñecas con el vestido rasgado y la cabeza inclinada hacia un lado, como si se hubiera roto el cuello. Me acerqué para levantarla. Me percaté de que sus ojos brillaban bajo el reflejo de la linterna y por un segundo creí ver un destello de vida, un parpadeo imposible. Mi respiración se entrecortó, pero me convencí de que solo era la luz rebotando en la porcelana. De vuelta a mi cuarto, sentí como si alguien caminara detrás de mí. Al voltear la cabeza para mirar, por el rabillo del ojo me pareció ver una sombra que se movía cerca de la pared, algo oscuro y casi imperceptible, que se escabullía con agilidad felina. Contuve un grito y aceleré el paso. Al llegar a mi habitación cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, sudando frío. Pasé el resto de la noche con la luz encendida, sentada en la cama, rezando para que amaneciera pronto. Me esforcé en no oír nada más, pero mis sentidos estaban tan alertas que cualquier crujido se convertía en un latido atronador. Los días siguientes fueron igual de tensos. Cada que anochecía, me invadía la certeza de que ocurriría algo sobrenatural. También comencé a notar comportamientos extraños en las muñecas. Parecían cambiar de posición de forma sutil, como si las manos se movieran unos centímetros o sus cabezas apuntaran a un lugar distinto al último que recordaba. Mi madre aseguraba que no las había tocado, aunque a ratos la encontraba silenciosa, como si ocultara haber vivido situaciones similares. Sabía que ella no quería preocuparme más, bastante tenía yo con mi propio temor. Pero yo observaba sus ojeras y entendía que tampoco dormía bien. En una tarde particularmente nublada, cuando la casa parecía envuelta en una penumbra permanente, me senté en el sofá de la sala intentando distraerme con la televisión. De pronto, escuché un murmullo arrastrado y apagado, algo parecido al balbuceo de un niño. Provenía del piso de arriba. Mi piel se erizó en el acto y mi primer impulso fue llamar a mi madre. Pero sabía que ella estaba haciendo las compras en la tienda del barrio, así que estaba sola. Podía huir de la casa y esperar su regreso en la calle, sin embargo, sentí la necesidad de saber qué estaba pasando. Apagué el televisor y subí sigilosamente la escalera, con la adrenalina embotando mis sentidos. El murmullo provenía del cuarto de las muñecas. Me acerqué a la puerta, apoyé la oreja y detecté algo escalofriante. Sonaba como susurros entrecortados, una mezcla espantosa de risas y lamentos apenas audibles. Era como si varias voces se amalgamaran, pero con un tono distorsionado, sobrehumano. Me llené de coraje y entré. Todo estaba oscuro, a pesar de la ventana. Parecía que las cortinas bloqueaban la luz casi por completo. De nuevo, la atmósfera era helada. Observé las muñecas, percatándome de que la misma que había caído días antes se encontraba ahora sobre su estante, perfectamente acomodada, como si nadie la hubiera roto. Estaba intacta, sin rasguño alguno en el vestido. Me acercaba lentamente a ella cuando sentí un susurro cerca de mi oído: «No te vayas». Di un respingo y contuve el aliento. No era la voz de mi abuela, sino algo más profundo y áspero, algo antinatural. Salí corriendo, llena de pánico, y casi tropiezo en mi desesperación por escapar del cuarto.
Luego de esa experiencia, decidí que no pasaría ni una noche más en mi habitación. Durante una semana dormí en el sillón de la sala, aunque el sueño me resultaba escaso. Mi madre me pidió explicaciones, pero preferí no aterrorizarla con detalles, solo le dije que escuchaba ruidos extraños en mi cuarto. Ella no insistió demasiado, pues también se había dado cuenta de que algo estaba muy mal desde la llegada de aquellas muñecas. Nuestro hogar, antes tranquilo, ahora parecía estar bajo una nube de tensión constante. No había rincón que me pareciera seguro. Sentía que, incluso en la sala, algo se movía en las sombras y se quedaba mirándome. Con frecuencia, creía ver destellos de ojos brillantes tras las esquinas o debajo de las sillas. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando mi madre y yo conversábamos en la cocina acerca de la posibilidad de deshacernos de las muñecas. Ella tenía miedo de que hacerlo fuera una especie de falta de respeto a la memoria de mi abuela, aunque yo pensaba que mi abuela jamás habría querido que pasáramos por aquella tortura. Mientras hablábamos en voz baja, oímos un chillido proveniente de la escalera. Corriendo fuimos a ver y nos encontramos con la imagen más espeluznante que recuerdo, la muñeca caída, la que supuestamente se había roto y luego apareció intacta en el estante, estaba de pie en uno de los escalones. Su cabeza ladeada parecía observarnos desde la penumbra. No exagero cuando digo que casi se me detuvo el corazón al contemplarla. Mi madre retrocedió con un grito ahogado y se llevó la mano al pecho. Me llamó por mi nombre, pero su voz temblaba tanto que casi no la reconocí. Dimos unos pasos hacia atrás y, de pronto, la muñeca se ladeó como si alguien la empujara, cayendo por las escaleras hasta dar contra la pared. En ese instante, ambas escuchamos la misma voz que días atrás había emulado a la de mi abuela, pero esta vez se oía cargada de un tono iracundo y antinatural. Sentí que las paredes se estrechaban a nuestro alrededor. Corrimos a la sala sin pensarlo y cerramos la puerta, incapaces de pronunciar palabra. Mi madre, con lágrimas en los ojos, afirmó con la mirada lo que yo ya sabía: había que salir de esa casa o deshacernos de las muñecas esa misma noche. Con el corazón encogido, decidimos guardar todas las figuras en cajas. Mientras las metíamos en sus empaques, me atreví a mirar por última vez el rostro de la muñeca más perturbadora. Su sonrisa parecía burlona, como si guardara un secreto siniestro. Al terminar, sellamos con cinta adhesiva cada caja y bajamos todo al garaje. Esa noche no pudimos dormir, pero al menos mi mente se sintió un poco más tranquila al saber que esos ojos de vidrio ya no estaban a la vista. La madrugada trajo consigo una calma aparente. No volvimos a escuchar ruidos, ni golpes, ni voces que imitaran a mi abuela. Ambas pensamos que, de alguna forma, habíamos librado la casa de la presencia maligna que contenían esos juguetes. Tiempo después, nos atrevimos a tirar las cajas a la basura y nos negamos a mirar adentro. Después de ese suceso, me costó muchísimo recuperar la confianza en mí misma y en lo que mis sentidos perciben. Cada crujido nocturno o sombra en el pasillo me devolvía a esos momentos de pánico. Tardé más de un mes en volver a dormir en mi habitación y las primeras noches me desvelaba con la luz encendida, aferrando las sábanas como si fueran un escudo ante lo desconocido. No volví a escuchar la voz de mi abuela. De algún modo, quiero creer que ella encontró su descanso y que, si se manifestó aquella vez, fue para despedirse, para consolarme en medio de mi desesperación. Sin embargo, tampoco puedo apartar el escalofrío que me provoca pensar que algo más utilizó su voz para atraparme, para alimentarse de mi miedo. Incluso hoy, tantos años después, escribo estas líneas con un nudo en la garganta, esperando no volver a experimentar nada parecido. Mi vida cambió desde entonces. Me hice más retraída y desconfiada de cualquier objeto viejo que provenga de antepasados. Lo que ocurrió en mi casa aquella temporada me dejó la certeza de que existen fuerzas que no alcanzamos a comprender. Aunque me consuelo pensando que la verdadera esencia de mi abuela está en un lugar de paz, no puedo negar lo que viví con esas muñecas, esa extraña combinación entre el recuerdo de alguien amado y la manifestación de una oscuridad que se nutría de nuestro dolor. No sé si lo que habitó en esos juguetes era un eco maldito o un ente desconocido, pero su influjo sobre nosotras fue muy real y aterrador.
A veces, por las noches, todavía me despierto sobresaltada, con la idea de haber escuchado a lo lejos un murmullo de porcelana o un golpe en la pared. Sacudo la cabeza para espantar ese pensamiento, recordándome que en la casa ya no hay rastro alguno de aquellos muñecos. Pero la memoria es traicionera y el temor se instala en el cuerpo como una cicatriz que nunca se borra del todo. Así aprendí a convivir con el horror, sabiendo que, a veces, basta con un tenue susurro en la oscuridad para que el pasado regrese, reclamándote de nuevo el sueño y la cordura. Muñecos malditos. Recuerdo con nitidez el murmullo de mis pasos al recorrer aquel pasillo largo y desolado de la secundaria a la que asistía, un lugar que siempre me pareció demasiado silencioso para la hora en que salía de clases. Estudiaba en turno vespertino, lo que significaba que, cuando tocaba el timbre final, la noche ya había caído con toda su carga de sombras. Ese día específico, el viento soplaba con fuerza y hacía crujir las ventanas al final del corredor. El ambiente resultaba abrumador, pocas luces, un frío que calaba y la certeza de que algo se escondía tras cada rincón. La secundaria colindaba con un edificio algo inusual, compartía terrenos con una primaria y, más allá de un muro bajo que nadie vigilaba con demasiada atención, un pequeño kinder que tenía fama de ser muy antiguo. Entre mis amigos y yo habíamos hecho de la travesura nuestro pasatiempo favorito. Nos escabullíamos de los honores a la bandera y de ciertas clases que considerábamos demasiado aburridas para perdernos la oportunidad de explorar esos lugares prohibidos. Era una costumbre que nos emocionaba y, la mayoría de las veces, no nos pasaba nada más grave que un regaño tardío o un tropezón. Sin embargo, esa noche descubrimos que había algo más siniestro entre los muros de aquel kinder olvidado, algo que llevaba un buen tiempo esperándonos. Yo no era el más valiente del grupo, pero me encantaba la adrenalina de hacer algo prohibido. Aquella tarde-noche, durante los honores a la bandera que se realizaban justo cuando ya no quedaba luz natural, mis amigos y yo decidimos saltarnos la ceremonia y colarnos en el kinder. Los profesores habían estado haciendo los honores después del anochecer porque varios estudiantes se habían desmayado en las horas de calor, así que, al tener que formarnos a esa hora tan oscura, la escuela adquiría un aura tenebrosa que nos retaba a ir más allá de los límites. Trepamos la barda del kinder con facilidad, como tantas veces antes, esperando hallar lo de siempre, un patio amplio con columpios descuidados y salones repletos de sillas pequeñas y pizarrones rotos. Sin embargo, algo era distinto esa noche. El aire se sentía helado y húmedo. Las pocas lámparas de la calle no alcanzaban a iluminar el patio, así que casi todo se percibía en penumbra. Caminamos con cuidado hasta llegar a un salón que solíamos usar para refugiarnos del frío. Tenía las ventanas rotas y acumulaba cajas con juguetes viejos. Recuerdo que me llamaba la atención la cantidad de muñecos de trapo y figuras de madera que yacían en estantes polvosos, como si hubiesen sido abandonados años atrás. Aquellos muñecos me producían escalofríos, sus ojos pintados me seguían a donde fuera y sus sonrisas fijas me resultaban inquietantes, pero esa noche algo me hizo querer mirar más de cerca. Tomé uno al azar, un payaso de tela con hilos sueltos en el cuello y una mueca casi burlona. Creí sentir un ligero temblor en sus extremidades, pero lo atribuí a mis propios nervios, así que lo dejé a un lado. Uno de mis amigos empujó la puerta de un armario viejo para ver qué había adentro. Cayeron otros 2 muñecos al piso, como si hubieran estado apilados en un rincón. Eran pequeños, con la ropa desgastada y la mirada perdida, pero parecían tener algo en común. Los rostros estaban pintados con expresiones entre tristes y malévolas, una combinación que me resultaba imposible de describir en ese momento. Mi amigo soltó una carcajada burlona y pateó los muñecos lejos. Le dije que no lo hiciera, que me provocaban un mal presentimiento, pero él solo se encogió de hombros. El silencio se hizo más pesado y empezamos a escuchar un ruido extraño, como de pasos que raspaban el suelo. Pensamos que sería alguno de los perros callejeros que a veces se metían en el kinder, o tal vez el eco de nuestro propio alboroto. Decidimos quedarnos un rato más, contándonos historias de miedo. Éramos 5 en total, y aunque a veces se nos unían más compañeros, esa noche solo estábamos nosotros. La idea era matar el aburrimiento mientras afuera seguían los honores en la secundaria.
No queríamos regresar aún, no mientras estuviéramos tan entusiasmados con la aventura. De pronto, uno de los muchachos se puso de pie y se quedó mirando fijamente hacia la ventana. Podía ver su rostro rígido por el reflejo de la luna. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, sin pronunciar una sola palabra porque el silencio me asfixiaba. Sus ojos estaban fijos en la parte externa del salón, a través de un vidrio sucio y roto. Cuando al fin reaccionó, me tomó del brazo y señaló algo en la oscuridad. No vi nada al principio, solo la forma difusa de los juegos del patio. Pero, al forzar la vista, vislumbré una silueta que no coincidía con ningún columpio ni estructura de metal. Parecía una persona alta, con un sombrero extraño, aunque la tenue luz no dejaba ver más detalles. Tuve un escalofrío tan repentino que casi me caigó hacia atrás. Llamamos a los demás para que se asomaran. 2 compañeros reaccionaron de inmediato y, al mirar hacia afuera, soltaron un grito ahogado y se echaron para atrás. El pánico se desató porque sentimos que aquella figura nos observaba. Algunos quisieron salir corriendo del lugar, pero yo, por alguna razón, me quedé paralizado sin dejar de mirar esa silueta. Fue como si me llamara, como si me estuviera retando a quedarme quieto unos segundos más. Entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Entre los muñecos tirados en el suelo, escuché un leve susurro, algo así como un gemido apagado. Volteé la mirada y vi que uno de los muñecos, el que tenía la cara triste, parecía haberse movido unos centímetros. Supuse que lo habría pateado sin darme cuenta. Sin embargo, cuando di un paso atrás, el muñeco giró la cabeza en mi dirección y fue ahí cuando grité con todas mis fuerzas. Aquel alarido alertó a todos. Vieron mi expresión y luego dirigieron su atención hacia los muñecos. De pronto, uno de mis amigos señaló que el payaso de tela estaba ahora muy cerca de la puerta, cuando lo habíamos dejado en la mesa del fondo. Podría jurar que sentí un temblor en las tablas del piso, como un latido pesado y siniestro que resonaba en el salón. La figura de afuera, esa cosa con sombrero, parecía inclinarse un poco más, como si disfrutara de nuestro terror. Me di cuenta de que nos encontrábamos entre 2 horrores, lo que fuera que se alzaba en el patio y esos juguetes que parecían tener vida propia. Decidimos correr, pero al movernos, algo en la oscuridad del pasillo nos bloqueó el paso. Parecía una sombra enorme que alzaba los brazos en forma de ganchos, quizás solo era una proyección, pero en ese momento se sentía muy real. Retrocedimos y elegimos huir por otra puerta que daba al patio trasero. Salimos en tropel, sin mirar atrás, pero uno de mis amigos gritó mi nombre y señaló los ventanales del salón que habíamos abandonado. Allí, detrás del cristal sucio, pudo verse la misma figura con sombrero, solo que esta vez estaba dentro del aula y, a sus pies, yacían los muñecos erguidos, observándonos con ojos ausentes. No sé cómo no perdí la conciencia del horror. Sentí náuseas, el estómago se me revolvió, y corrí a toda velocidad hacia la barda que nos había permitido entrar. Mientras trepábamos, el viento levantó una polvareda que nos dificultó ver. Uno de los muchachos resbaló y se raspó el costado de la mano contra el cemento, pero apenas si lo notó, estaba demasiado asustado. Cuando por fin me impulsé para cruzar el muro, sentí una presencia a mi espalda, como si alguien se acercara con paso lento. Volteé la mirada unos segundos y, de reojo, capté la silueta dentro del patio. Era muy alta, tanto que sobresalía por encima de la barda del kinder, y pude notar que no tenía un rostro definido, sino un vacío oscuro donde debería estar la cara. Me quedé paralizado. Mis amigos me gritaron que brincara de una vez. Junté el valor que me quedaba y salté, cayendo de manera torpe sobre mis rodillas en el otro lado, justo en el pasillo que conectaba con la primaria. Todos nos reunimos a escasos metros de la barda, temblorosos y jadeando. A lo lejos se veía el patio principal de la secundaria. Nos sorprendió descubrir que los honores a la bandera ya habían terminado y las luces del patio estaban apagadas. No había maestros ni alumnos, ni el bullicio típico de la salida. Parecía que nos habíamos perdido entre 2 mundos. Corrimos desesperados en dirección a la salida de la secundaria. Solo queríamos llegar a la puerta principal y escapar de aquel silencio que nos estaba sofocando. Al llegar a la reja de salida, los intendentes apenas nos dedicaron una mirada indiferente.
Parecía que no les importaba de dónde veníamos ni por qué estábamos tan agitados. Nos dejaron pasar sin decir palabra. Afuera, la calle lucía casi desierta. Me detuve a esperar a los demás, que, con la cara pálida, parecían no poder articular una oración coherente. Un amigo me preguntó si había visto lo que él vio, si esos muñecos realmente se habían movido, si esa cosa gigantesca y oscura llevaba un sombrero y se encontraba dentro del salón o si todo había sido nuestra imaginación colectiva. Yo solo atiné a asentir, con las piernas a punto de flaquear. Tomamos la decisión de no volver a poner un pie en el kinder por el resto del curso. Incluso cuando volvíamos a hacer la pinta para saltarnos alguna clase, preferíamos buscar otros lugares, un parque cercano, una azotea abandonada o sencillamente las calles del vecindario. Pero jamás intentamos acercarnos de nuevo a esos salones llenos de muñecos. Sentíamos que algo nos acechaba desde ahí, como si un poder maldito se hubiese posado sobre esos juguetes viejos, alimentándose de la curiosidad de quienes entraban. Aquella noche nos mostró una cara del mundo que preferíamos ignorar, la de los objetos que pueden contener energías oscuras y retorcidas. Con el pasar de los días, los rumores comenzaron a extenderse por la escuela. Algunos chicos decían haber oído risas apagadas y pasos menudos cuando pasaban cerca del muro que separaba la secundaria del kinder. Otros afirmaban que, al asomarse por curiosidad, veían moviéndose las hamacas del patio, aunque no hubiese viento, y que un par de muñecos de trapo aparecían a veces sentados en los columpios. Nadie tenía pruebas, solo historias que se iban deformando de boca en boca. Aún así, mis amigos y yo nos sentíamos intranquilos. ¿Habíamos despertado algo con nuestra imprudencia? ¿Era real todo lo que vimos o lo habíamos imaginado por el terror del momento? Pasaron semanas, después meses, y jamás volvimos a pisar ese lugar cuando oscurecía. Sin embargo, en mis sueños, el recuerdo persistía con un realismo insoportable. Soñaba con esos ojos pintados, fijos en mí, y con el payaso roto que me dedicaba su sonrisa sin alma. Algunas noches despertaba empapado en sudor, convencido de que lo vería al pie de mi cama. Me resultaba imposible dar un paso sin sentirme observado, sin pensar en la figura alta que se erguía a espaldas de los muñecos como un guardián de pesadillas. Los días corrían, la rutina estudiantil continuaba, pero en las sombras de mi mente seguía anidada la certeza de que algo muy oscuro vivía en esos salones abandonados. El pavor nunca terminó de irse y ni siquiera los intentos de mis amigos por burlarse de la situación lograban calmarme. A veces me decían que lo que pasó fue producto de nuestra imaginación colectiva, de una sugestión provocada por los cuentos de terror que nos gustaba contar. Pero cuando sus voces dejaban de escucharse y me encontraba solo en mi cuarto, la realidad me golpeaba con frialdad. Sabía lo que había visto. Sabía lo que sentí. Y sabía que esas imágenes, lejos de ser una alucinación, formaban parte de un suceso que rompió las reglas de lo lógico. Lo peor de todo era asumir que, en el silencio de la noche, esos muñecos seguirían allí, esperando, moviéndose tal vez, respirando o susurrando con cada cambio de viento. Terminé mis estudios en esa secundaria y pasé a la preparatoria en otro lugar. El episodio del kinder quedó atrás para la mayoría, pero no para mí. Aun cuando me fui de la ciudad por un tiempo, el recuerdo seguía persiguiéndome. Conozco personas que se aferran a la idea de que son tonterías de adolescentes, fruto de la rebeldía y la necesidad de sentir adrenalina. Ojalá yo pudiera creer lo mismo. Pero lo que experimenté esa noche fue algo que me marcó. Algo que me demostró que hay sitios en donde la oscuridad cobra vida, y a veces el vehículo para manifestarse puede ser tan inocente como un muñeco en apariencia inofensivo. No volví a saber de aquella figura con sombrero ni de la colección de muñecos siniestros. Nunca me encontré con algún velador que confirmara o negara la historia, aunque escuché comentarios de gente que trabajaba limpiando el kinder y afirmaba sentir movimientos de reojo, ver puertas que se abrían solas o escuchar risas diminutas en la madrugada. Prefiero no buscar más detalles. He comprendido, con los años, que, si algo te invita a traspasar un límite que sientes como peligroso, es mejor no hacerlo, aunque te carcoma la curiosidad. Hay secretos que el mundo mantiene ocultos en la penumbra y descubrirlos solo te llena la mente de terrores que jamás podrás borrar.
Hoy, cada vez que paso cerca de un kinder o veo muñecos antiguos en una vitrina, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Pienso en esas caritas de trapo que una vez se movieron cuando nadie debería haberlas tocado y en la silueta que no parecía pertenecer a un ser humano. Nadie me quitará la certeza de que, aquella noche, mis amigos y yo nos topamos con algo macabro. Sé que lo que vimos no fue un sueño ni una simple broma juvenil. Sé que el miedo que sentí era real y que jamás desaparecerá completamente porque, en mi memoria, aquellos muñecos malditos siguen observándome con sus ojos pintados, esperándome, como si alguna parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese salón, rodeada de risas oscuras y presencias imposibles. Y aunque trate de olvidar, el recuerdo sigue vivo, recordándome lo frágiles que somos ante aquello que no entendemos. El rostro maldito. Soy Iván Montenegro, antropólogo y profesor de historia antigua, un estudioso incansable de las culturas y creencias que han forjado nuestro mundo. Desde que tengo memoria me fascina la recolección de objetos peculiares, aquellos que encierran un misterio o un pedazo de vida pasada. Cada vez que visito un país nuevo, me sumerjo en los mercados más recónditos con la esperanza de hallar un artículo único, algo que resuma la esencia de un lugar que quizá no volveré a pisar. Aunque mis viajes me han llevado a Egipto, Turquía y remotos rincones de Europa Oriental, en mi fuero interno siempre sentí un llamado especial hacia el sudeste asiático. Esas tierras, a primera vista tranquilas y llenas de costumbres ancestrales, encierran historias que superan la imaginación. En un impulso por descubrir nuevos tesoros, decidí emprender un largo recorrido por Vietnam, Camboya y Tailandia. Tenía la convicción de que allí encontraría piezas singulares. Mi idea era dar con manuscritos, estatuillas o amuletos asociados a ritos antiguos que perduran en la memoria colectiva de esas civilizaciones. Fue así como, tras aterrizar en la bulliciosa Phnom Penh, me sumergí en callejones polvorientos y mercados nocturnos. Fue una búsqueda casi obsesiva, aunque nada me preparó para el horror que se desataría después. Apenas llegué a la capital de Camboya, contacté a un viejo conocido de la universidad, un guía local que solía ayudar a investigadores extranjeros en su búsqueda de objetos típicos. Su nombre era Darit. Accedió a acompañarme hasta un pequeño pueblo al norte del país, donde vivía una familia de artesanos famosos por elaborar muñecos de madera y tela con un detalle exquisito. Aseguraba que eran figuras conmemorativas que las familias utilizaban en ceremonias secretas para honrar a los ancestros. Mi entusiasmo creció al imaginar que quizá encontraría una pieza irrepetible. El viaje hasta aquel lugar fue agotador. El camino de tierra se llenaba de baches y la humedad del entorno parecía pegarse a la piel como un sudario silencioso. El aire estaba cargado de un aroma mezcla de hierbas y especias locales, pero también había un matiz extraño, algo que no lograba identificar. Tras varias horas de sacudidas en un destartalado autobús, llegamos por fin a nuestro destino. El lugar era casi fantasmal, pocas casas de madera, silenciosas y rodeadas de vegetación densa. Los ojos curiosos de los pobladores se posaban sobre nosotros, los forasteros, con una mezcla de recelo y fascinación. Darit me condujo a una vivienda modesta que hacía las veces de taller y galería. El artesano que nos recibió se llamaba Aum, un hombre enjuto de rostro serio, que movía las manos con parsimonia mientras tallaba la madera. Su taller, impregnado del olor del barniz, exhibía decenas de muñecos, algunos con atuendos tradicionales, otros con expresiones casi humanas. Había máscaras y efigies que parecían retratar pasajes de historias muy antiguas. Me quedé sin aliento al contemplar la minuciosidad de las costuras y la forma en que la pintura daba vida a cada gesto. Entre todas las figuras, una en particular me llamó la atención, un muñeco de apariencia noble, con vestiduras ceremoniales bordadas en hilos desgastados y un rostro afilado que transmitía un aire de autoridad misteriosa. Tenía la mano derecha extendida como si ordenara algo. Sus rasgos estaban tan cuidadosamente delineados que sentí un escalofrío al contemplarlo. Estaba posado en un pedestal de madera oscura, y bajo este pedestal se distinguían varios caracteres grabados con trazos artesanales. Quise comprarlo de inmediato, pero al preguntar el precio, aún negó con la cabeza sin pronunciar palabra. Su silencio era impenetrable.
Insistí con cierta prudencia, suponiendo que se trataba de una estrategia para incrementar el valor. Sin embargo, no parecía un simple regateo. El hombre miraba al muñeco con una mezcla de desagrado y temor. Como si la figura portara un peso ancestral que, de algún modo, debía mantenerse lejos de manos extrañas. Aún así, mi obsesión pudo más que mi prudencia. Ofrecí primero $100. Aún volvió a negarse. Fui subiendo mi oferta y con cada incremento notaba cómo se crispaban sus manos, arrastrando la gubia contra la madera que tallaba. Cuando llegué a 500, de repente esbozó una sonrisa amarga. Tardó varios minutos en preparar una caja de cartón grueso. Antes de cerrar la tapa, escribió algo en el frente con un pincel grueso y tinta negra. Luego me lo entregó con dedos temblorosos, sin mirarme a los ojos. Le pregunté a Darit si podía traducir el texto. Sin embargo, titubeó, poniéndose pálido. Dijo que no quería ofender mis creencias ni enfrentar antiguas costumbres. Me apremió a marcharnos y, con una despedida nerviosa, se alejó velozmente. Fue la última vez que vi a ese hombre. Pasé los siguientes días en el pueblo, intentando contactar a otros hablantes de la lengua local que pudieran revelar el significado de esa inscripción. Todos rehuyeron la tarea. Incluso, un joven que se ofrecía como intérprete a cambio de unos $, se asomó a la caja, leyó un instante, palideció y se despidió sin tomar el dinero. Cuando intenté sujetarlo de la mano, la apartó con espanto. Aquella misma noche comenzaron las pesadillas. Me vi en un escenario que parecía un antiguo salón real, con columnas talladas y sedas colgando de los muros. Yo, inexplicablemente, llevaba un atuendo ceremonial bordado en hilos dorados. Al mirarme en un espejo de bronce, descubrí con horror que mi rostro era idéntico al del muñeco que recién había comprado. Me sentía atrapado en un cuerpo ajeno, rodeado de cortesanos y guardias que rehuían mi mirada. En lo alto de un trono ornamentado estaba una figura imponente, un rey o emperador cuyo semblante no alcanzaba a distinguir porque la penumbra cubría sus facciones. En medio del silencio, aquel gobernante se inclinaba hacia mí y movía los labios sin emitir sonido alguno. Sin embargo, el pánico me invadía porque sabía que se trataba de una sentencia condenatoria. Mi corazón latía con fuerza. Sentía un peso tremendo, como si cada molécula de aire estuviera cargada de advertencias y furor divino. Era tal la presión en mi pecho que creí desfallecer. Siempre despertaba con la respiración agitada y un sudor helado que empapaba mi camisa. Al tercer día en ese pueblo, los lugareños comenzaron a evitarme de forma aún más evidente. Cuando salía a comprar víveres, los vendedores se negaban a atenderme. En los hostales, por alguna razón, repentinamente no había habitaciones disponibles, aunque las acabara de ver libres. Harto de esa hostilidad inexplicable, decidí partir. Tomé un autobús hacia una ciudad cercana con la intención de buscar ayuda en el consulado de mi país. La urbe a la que llegué era menos rural y el ajetreo me hacía sentir algo más seguro. Sin embargo, el mismo problema persistía, nadie quería traducir la inscripción de la caja. Conseguí el contacto de un profesor local de historia, un hombre amable que me recibió en su pequeño despacho. Pero apenas le mostré el objeto, frunció el ceño y me pidió que me marchara. Dijo que no deseaba verse involucrado en asuntos oscuros ni en historias de brujería que escapaban al raciocinio. Tuve que abandonar el lugar sin respuestas. Las pesadillas se intensificaron, en mis sueños, el rostro del rey ya no estaba envuelto en sombras. Se volvía cada vez más nítido y sus ojos desprendían un odio vivo que atravesaba el aire como cuchillas. Algo gritaba en un idioma que no entendía, y yo sabía que clamaba mi muerte. Despertaba con el eco de un alarido en mis oídos, un llanto desgarrador que no parecía humano. Desesperado, me dirigí al consulado para pedir ayuda. La recepcionista me trató con cortesía, aunque cuando le mostré la caja y su inscripción, se retiró incómoda. Me hicieron esperar más de una hora hasta que el cónsul finalmente accedió a recibirme. Su sonrisa se desvaneció al ver de qué se trataba. Mantuvo un tono casi confidencial al explicarme, en términos vagos, que había leyendas ancestrales sobre figuras talladas que albergaban espíritus rencorosos. Dijo que me convenía deshacerme de aquello cuanto antes.
Le pregunté por la traducción exacta. Refunfuñó, clavó la mirada en la tapa y masculló que, según entendía, era algo así como una maldición dirigida hacia quien poseyera la representación de un traidor del pasado, un personaje funesto que habría sido condenado por un rey. Esa sentencia, al parecer, perseguiría no solo a la persona que sostuviera la efigie, sino a cualquiera que la contemplara con detenimiento. Me aconsejó no tomarlo a la ligera, pues la cultura local otorga un poder enorme a estas maldiciones. Acto seguido, me pidió que me marchara alegando temas urgentes que atender. Aturdido, pensé en tirar la figura al primer contenedor que viera, pero no podía ignorar lo que había pagado. Tampoco creía del todo en maldiciones. Aún así, los hechos extraños me preocupaban, cada nuevo intento de desplazarme a otro lugar fracasaba. Se caía la conexión de internet o la aplicación de traducción dejaba de funcionar de forma inexplicable cada vez que apuntaba la cámara al texto. Mi tarjeta bancaria era bloqueada sin razón aparente cuando quería comprar billetes de avión. Todo se volvía trabas y obstáculos. En mi afán por deshacerme de esa pieza, contacté a un coleccionista francés con fama de contrabandista. Él aceptó reunirse conmigo en un restaurante. Cuando abrí la caja para mostrarle el muñeco, la gente que estaba a nuestro alrededor salió despavorida, dejando los platos a medio comer. El francés me preguntó si estaba loco por andar con esa maldición a cuestas. Le propuse un precio muy por debajo de lo que yo había pagado, solo para librarme de ello. Aceptó titubeante, puso el dinero sobre la mesa y me marché del local. Cuando estaba a punto de tomar un taxi, vi que aquel hombre venía corriendo tras de mí con los ojos llenos de pánico. Sin hablar, me tendió el muñeco y gritó que no lo quería en su poder. Me devolvió la caja y se marchó sin voltear. Yo, sin saber qué hacer, paré un taxi, pero el chofer, al leer la inscripción, soltó un grito ahogado y perdió el control del volante. Terminamos estrellados contra otro vehículo. Desperté en un hospital 3 días después, con un brazo fracturado y varios golpes que tardarían semanas en sanar. Lo primero que observé al incorporarme en la cama fue la caja, esperando al pie de la silla, como si hubiese sido un paciente más ingresado a mi lado. Nadie se atrevía a tocarla. No pude volver a viajar, ni continuar mi trabajo. Cada vez que intentaba deshacerme de ese muñeco, algún evento fortuito me impedía hacerlo, como si el destino se confabulase para mantenerlo a mi lado. En una ocasión, lo dejé en un contenedor cerca del aeropuerto, pero en cuanto crucé la calle, una turba de perros salvajes apareció de la nada, ladrando y rodeando el basurero. El personal de seguridad me obligó a marcharme sin mis maletas y cuando finalmente logré volver para recuperar mis pertenencias, allí estaba la caja, intacta, custodiada por varios curiosos que la miraban con aversión. El martilleo de las pesadillas se hizo insoportable. Cada noche volvía al salón palaciego. Me veía sometido a un juicio público, donde aquel monarca delirante exigía mi cabeza por traición. Los cortesanos aplaudían su veredicto y yo sentía el roce del metal helado en mi cuello cuando el verdugo alzaba la cimitarra. Nunca llegué a ver la ejecución, pues el terror me despertaba justo antes del golpe final. Sin embargo, la agonía permanecía el resto del día en mis huesos, como si en verdad hubiera rozado la muerte. Al salir del hospital, preferí aislarme en un hotel económico lejos de la ciudad. Necesitaba silencio para razonar qué hacer. Traté de investigar sobre rituales de purificación. Algunos escritos antiguos hablaban de ceremonias con humo de ciertas plantas, oraciones específicas y la participación de un chamán. Pero no conocía a nadie que se atreviera a ejecutar tal exorcismo cultural. Por más que busqué, la sola mención del muñeco hacía que me negaran la ayuda. Ya han pasado meses desde aquella compra. Perdí gran parte de mis ahorros en tratamientos médicos, pagos de hotel y gastos de manutención. Intenté en vano mandar el muñeco de vuelta al artesano. Nadie quiso encargarse del envío. El objeto yace en la misma caja, sellada con esa terrible advertencia que todos rehúsan pronunciar en voz alta. El solo hecho de contemplarlo me roba el sueño. Desde este cuarto lúgubre donde me refugio, redacto mi historia esperando que alguien pueda creerme o, al menos, compadecerse de mí. He renunciado a mi puesto en la universidad y no respondo los correos de mis colegas.
Me aterra la idea de que me pregunten por mi viaje y tenga que explicar este infortunio que parece no tener fin. Desconozco si algún día hallaré la forma de romper la maldición. Lo que más me asusta es la mirada de aquel muñeco que a veces juro ver asomarse entre las sombras, incluso cuando la tapa de la caja está bien cerrada. O tal vez sea mi mente alucinada que sigue repitiéndome que soy víctima de una condena centenaria, hijo de una traición olvidada. Cada vez me resulta más difícil distinguir la realidad de la pesadilla. Solo me queda rogar que esta historia sirva de advertencia a cualquiera que, como yo, persiga obsesivamente lo desconocido sin pensar en las consecuencias. Ya no estoy seguro de nada. Solo deseo que si alguien encuentra mi relato, comprenda que no se trata de supersticiones ingenuas. Hay objetos que encierran rabia y venganza ancestrales, fuerzas que duermen en el silencio y aguardan un gesto imprudente para extender sus garras. Aún conservo la esperanza de que, en algún recóndito rincón de Asia, exista alguien capaz de anular el influjo de esta reliquia maldita. Hasta entonces, el muñeco reposa en mi habitación, implacable en su quietud, carente de vida aparente, pero poblando mis sueños con voces que me exigen pagar por una traición que ni siquiera cometí. No puedo escapar de él. He visto con mis propios ojos la furia que desata. He sido testigo de la muerte lenta de mis días y de la sombra tétrica que oscurece mis noches. Si pudiera retroceder en el tiempo, huiría en cuanto sintiera la primera negativa de aquel artesano en lugar de insistir. Mi tragedia ha nacido de mi codicia y mi incesante afán por coleccionar aquello que debía permanecer oculto. Ahora, contemplo el rostro tallado de esa figura con la certeza de que mi destino está unido al suyo, como si hubiéramos firmado un pacto de sangre hace siglos. El silencio de la madrugada retumba en mis oídos y la respiración de este muñeco sin vida parece acompañar mi propia respiración. Sé que aún me aguardan más pesadillas. Sé que, en cuanto cierre los ojos, volveré al palacio donde el rey pronuncia mi sentencia y la espada desciende con furia implacable. Sé que estoy sentenciado a repetir esa muerte simbólica una y otra vez, hasta que finalmente mi cordura se quiebre o encuentre la forma de huir de este país y de mí mismo, aunque no me quede lugar en el mundo al que pueda escapar. Mientras escribo las últimas líneas, escucho un leve crujido en la oscuridad. Resisto la tentación de voltear hacia la caja, porque temo descubrir que la tapa está abierta y esos ojos fijos me observan a plena luz de la bombilla mortecina. Siento que mi corazón late con tanta fuerza que en cualquier momento podría estallar. Mi futuro se ha convertido en un callejón de miedos que crecen sin cesar. Todo por un rostro de madera que alberga un odio imposible de saciar. He sellado el manuscrito que contiene esta confesión. Quizá alguien la lea y comprenda. Quizá también decida evitar las tentaciones de lo desconocido. Yo ya he perdido la inocencia y la paz. Solo me queda vivir con el eterno terror de saber que mis pasos están marcados por el filo de una espada invisible, la misma que me perseguirá hasta el fin de mis días, y más allá. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.